Esta presentación cubre estos conceptos que son los conceptos básicos, de vuelta, como les digo, de Java, que son los modificadores, después clases y métodos abstractos, interfaces, y por último, bueno, Javadoc, que es el mensaje que siempre damos de que ante cualquier duda es donde hay que consultar ahí Javadoc. Dentro de los modificadores que nos encontramos en Java, vamos a ver que hay modificadores de tres tipos, que son modificadores de acceso, modificadores estáticos y finales. Dentro de los modificadores de acceso tenemos público, privado y protegido. Y fíjense, vamos a empezar con el primero, que es un modificador de acceso público. El modificador de acceso público hace que el método o el atributo de la clase, la variable de esa clase, pueda ser accedido desde fuera de esa clase. Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos la clase robot, que tiene un public string name, que es el nombre del robot, y que fíjense que al ser público permite que desde el main se pueda acceder directamente al atributo, es decir, robot.name. Obviamente que acá tengo una instancia de robot, porque le estoy haciendo un new, entonces luego puedo acceder directamente, accediendo al atributo, al ser público me permite esto. Y luego tengo el mismo modificador público en el método getName. Y que de la misma forma lo puedo acceder, como se ve acá, en la derecha, robot.getName, puedo acceder porque es público. Fíjense que la clase main es una clase que está separada, está en otro, puede estar en el mismo o en otro paquete en todo mi proyecto, pero son dos clases distintas. Entonces, al ser público, me da la posibilidad de que yo lo pueda acceder directamente desde otra clase. Ahora, algo importante. Esto que se ve acá a la izquierda de tener un atributo de una clase público es poco recomendable. No deberíamos hacer, no es algo deseable y no es algo que quiero ver o que queremos ver en un proyecto o en un trabajo, ¿sí? Justamente, los atributos de las clases siempre por lo general son privados o protegidos, y si queremos dar acceso a esos atributos, se hacen por medio de los métodos, de los getters, de los setters o de algún otro método, de acuerdo al caso. Pero esto es una práctica muy poco recomendable de brindar acceso a los atributos directamente. Luego, el modificador de acceso privado significa que no se puede acceder a ese atributo o a ese método desde fuera de la clase. Fíjense que acá a la izquierda tenemos los tres atributos de robot privados, y eso hace, como se ve acá a la derecha, que cuando yo quiero acceder a ese atributo, el IDE me lo marca en rojo directamente porque se da cuenta que el atributo existe, pero que no se puede acceder. Si ustedes lo hacen en un IDE que no te marque esto, y cuando lo quieren compilar, le va a dar un error. Le va a decir que el atributo no existe directamente, porque no tiene acceso, no lo puede ver. Ahora, fíjense que yo acá tengo atributos privados, pero tengo métodos públicos. Entonces, sí puedo acceder a través del método getType y no a través del atributo directo. O sea que esta es la forma correcta de usarlo. Luego tenemos el modificador de acceso protegido, protected, que este es igual que el privado, pero con una excepción. La excepción es que las subclases de esa clase sí tienen acceso a ese atributo o método protegido. Conceptualmente esto sería que nadie de afuera tiene acceso a menos que sea una subclase. En ese caso, sí tiene acceso y puede utilizarlo. Fíjense acá que nosotros tenemos un atributo privado y uno protegido. Y luego a la derecha tenemos una subclase, la cual sí puede acceder al atributo protegido, pero no puede acceder al atributo privado. ¿Sí? Si ustedes en algún momento tienen una duda, levantan la mano o prenden el micrófono y me preguntan directamente. Luego pasamos al modificador estático. El modificador estático lo que hace es que el atributo o el método ese pertenezca a la clase y no a la instancia de ese objeto. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo un atributo que es estático, vamos a pensar en una variable, eso hace que esa variable no necesite de una instancia para vivir. Es decir, cuando arranca el programa ya vive, y vive
esa misma única para la clase. Es decir, en todo mi programa va a vivir solo una vez, independientemente de la cantidad de instancias que yo tenga. Ese atributo es de la clase y no de las instancias. Lo mismo para los métodos. Entonces, fíjense que acá yo tengo por un lado, acá a la derecha tengo calculadora, ¿sí? Que tengo un método que se dice public int suma entera, y para utilizarlo aquí a la izquierda tengo que hacer calculadora, new calculadora, tengo que instanciar una calculadora para poder usar este método suma entera, ¿sí? Ahora fíjense que acá abajo, yo a la derecha le agregué el modificador estático al método suma entera, por lo tanto lo puedo usar de esta forma que se envía acá a la izquierda, directamente con la clase. ¿Por qué? Porque al ser estático pasa a ser de la clase y no necesita una instancia para llamarlo. ¿Puedo llamarlo desde la instancia? Sí puedo, pero me va a ir al mismo método o atributo de la clase. Lo va a usar como si lo hubiera llamado así. ¿Bien? Sigo. Mauri, Sí. estoy ahí, hola. Solo comentar que, por ejemplo, si tenés dos instancias y le consultás el valor, va a devolver lo mismo. Si tuvieras dos calculadoras, por ejemplo, Exacto. y preguntas el valor, lo van a compartir, digamos. Y si lo cambias en uno, se va a cambiar para el otro porque es una sola, es de la clase. Exacto. Eso que dice August es interesante porque yo acá en el ejemplo me equivoqué, bueno, que me equivoqué, pero me faltó poner como ejemplo un atributo que sea estático, y es lo que ahí pasaría lo que dice August, que si yo tengo un atributo estático y tengo, no sé, creé 10 instancias distintas, todas las instancias van a compartir el mismo atributo. Entonces, si yo modifico desde una instancia, se me modifican todas automáticamente porque todos apuntan al mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que tener cuidado cuando usen atributos o métodos estáticos. Bien. Modificadores finales. El modificador final lo que hace es... Sí, Dante. ¿Cómo eso de los estáticos dice que si tenemos 10 calculadoras, todas usan la misma instancia estática? No. No lo pienses como una instancia estática. Si yo tengo acá 10 calculadoras y yo llamo al método suma entera, siempre se va a usar el mismo método. No se va a usar el método de cada... O sea, no va a tener cada instancia su propio método. O pensemos que un atributo, no necesariamente un método, puede ser un atributo acá que diga public static int o private static int a, y que ese atributo estático va a ser compartido por la clase y por todas las instancias. Pero no lo pienses como que vive en una instancia, no vive en una instancia. El estático vive en la clase, no en la instancia. Y todas las instancias que vas creando de tu objeto, la parte estática es la misma. Si tengo acá la parte estática, yo me empiezo a crear instancias, pero la parte estática apunta al mismo lugar. Si yo cambio algo acá, todos apuntan a esto nuevo. Es decir, que cambia para todos, si se quiere, porque todos están apuntando al mismo lugar estático. ¿Sí? ¿Entienden? Profe, Sí. una consulta ahí. Entonces, Sí. si digamos yo tengo dos métodos que los llaman como variable interna dentro de ese método, no es que se destruye el valor luego de salir del método, sino que se queda con ese valor y si la llamo con el otro, digamos, tomaría como valor inicial el que dejó el método anterior, ¿verdad? ¿O estoy malinterpretando? Pero ¿en qué caso? Pasa que en este caso, vos acá tenés un método que es, no tiene estado, digamos, te recibe dos parámetros y los devuelve, no deja... Claro, pero yo me refería más a una variable, a un campo, digamos. O sea, Exacto. si lo uso para almacenar algo y lo llamo en dos métodos distintos, capaz que no me sirve tanto. No sé si soy yo o... Se cortó. Pero Porque Yo también escucho mal. No, se te corta, César, y Se le corta. no se escucha bien qué dijiste. al segundo método el valor que le doy Por ahí no sé el primero. ¿Sería así? Le queda el valor que... Creo que te entendí la pregunta, se te Hola. cortó, pero creo que te entendí la pregunta de que
si yo tengo un atributo estático y ejecuto un método, cuando termina, si el atributo estático sigue viviendo con ese valor que quedó. Y la respuesta es sí. Justamente el atributo estático vive desde el inicio de que empiece a correr tu programa hasta que termina. Entonces, si vos tenés múltiples instancias y de cada instancia vos lo querés modificar, todas las instancias van a ver el último valor. Siempre. Se va a ir actualizando. No es que cada instancia va a tener una copia distinta, no. Siempre van a apuntar al mismo lugar. Ok, gracias, profe. Sí, justo era esa la pregunta. Perfecto. Entonces, si yo creo 10 objetos main, por ejemplo, todos van a tener apuntar la misma instancia estática, ¿no? No, de vuelta, no lo veas como una instancia estática, porque te va a confundir. No, Okay. Cuando hablemos de un atributo, un método estático, olvídense las instancias. Ahí no existe instancia, pertenece a la clase. Un atributo, un método estático pertenece a la clase y no a las instancias. Es único. Y de uno solo que está ahí, independientemente si tengo o no tengo instancias. Siempre va a ser el mismo. Para la clase y para todas sus instancias. Siempre va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sí. Profe, y volviendo un poquito a la duda anterior, entonces si yo no sé manejar bien eso, podría ser como una desventaja, digamos, si no lo tengo en cuenta al momento de codear, ¿verdad? Y, a ver, dice, tengo un problema con el mail de una sender para entender la clase de usuario personal. Pasa que yo no tengo permisos para aceptar. Va a tener que resolver no sé qué problema tendrá con el mail de la universidad, pero como yo no creé el Meet, no tengo permisos para aceptar gente que no sea de la universidad. Así que que arregle el problema con el mail de la facu. Por encima el profesor Ventre ahora está en una presentación de un proyecto integrador, así que no está acá. ¿Me repetís la pregunta? Sí, profe, era de que, volviendo a la duda de que mantenían su valor luego de ser llamada por un método, si yo no tengo en cuenta eso a la hora de diseñar un código, capaz que es un inconveniente. Bueno, en realidad sí, pero bueno, si vos no pasa que no deberías poner un atributo estático si no sabes bien exactamente cuál es la implicancia que tiene. Yo sinceramente no creo que sea una desventaja porque está pensado exactamente para eso. Es parte del lenguaje. De hecho, fíjate que como te lo marca en azul acá es una palabra reservada del lenguaje. O sea, es parte fundamental del lenguaje de Java. Entonces, me parece que no es una desventaja porque en realidad nada, es parte del core de cómo funciona y de las opciones que te da el lenguaje. Sí, es lo mismo que poner un atributo, o esto que vimos acá antes, poner un atributo público, esto. Hacer esto está mal, es una mala práctica hacer esto, y yo no puedo decir que eso es una desventaja del public, porque en realidad es así, el lenguaje te da esa posibilidad, y si nosotros lo usamos mal, bueno, el problema es nuestro. Yo lo veo de esa forma. Quizás algún otro lo puede ver como una desventaja. Yo personalmente no lo veo como una desventaja, sino lo veo como una forma de uso y que nos deja a nosotros como programadores o como ingenieros la flexibilidad de usarlo como mejor nos parezca. Profe, ¿puede ser que cuando usted dice que no se puede acceder a la variable de manera pública, sino a través de un getter, es porque si podríamos acceder de manera pública se puede modificar? Claro, exacto. Si vos le pones público al atributo, le estás dando acceso a que lo modifiquen, si quieren. Es por eso que digamos, la buena práctica sería hacerlo privado, siempre privado. Y después vemos. Si te hace falta acceder a obtener el valor, haces un getter, y ya está. Solo el getter. No siempre, o sea, tampoco es una buena práctica hacer lo que siempre se hace, que es muy común que se haga, es que todos los atributos tengan getter y setter. Eso tampoco es una buena práctica. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es hacer privado y después vemos. Si necesito acceder al valor, le hago el getter. Si necesito ponerle un valor desde otro lugar, le hago el setter y ya está. Pero no por defecto que tenga setter y getter, porque si no termina más de lo mismo, digamos. Si vos lo haces público, lo haces privado y le pones setter y getter siempre a todo, y es como si fuera público, no estás ganando mucho.
La idea Claro, es el hacerlo ejemplo, privado y, de acuerdo al caso, le pones el getter o el setter que va a responder. Sí, Agus. claro, iba a decir nomás que el ejemplo de eso sería una variable que yo necesito guardarla porque pertenece a la clase, pero que se modifica siempre desde dentro de la clase, que no hay otras clases externas que tengan que acceder a ella. Entonces, en ese caso, si digamos, la variable debe existir y se va a modificar dentro de los métodos de la misma clase, pero nadie de afuera la va a necesitar. Entonces ahí no necesita getter y setter, por ejemplo. Exacto. Eso puede haber un montón de ejemplos contadores o variables internas que ustedes necesiten que sean privadas y que no, desde afuera no hace falta que las conozcan, ni mucho menos que las modifiquen. Bien, el modificador final. El modificador final básicamente lo que hace es permitir que se le asigne un valor a esa variable y que nunca más se lo modifique. Es decir, fíjense que acá en el caso de derecho yo estoy poniendo una variable estática de la clase calculadora y le estoy diciendo que sea final. Y como yo le estoy diciendo que sea final, si yo la intento modificar, le intento cambiar el valor, no me va a dejar. La IDE ya me lo va a marcar y si lo quiero correr eso, el compilador no me va a compilar, me va a hacer que no compile. Ahora, fíjense que si acá yo tengo un public static int número, si ves que lo quiero modificar, sí puedo, porque no es final, entonces puedo modificarlo tranquilamente. Pero las variables con atributo final, con modificador final, no se pueden modificar. ¿Sí? Bien. Pasamos a clases y métodos abstractos. Las clases abstractas tienen, como dice aquí, tienen razón de ser en la herencia. Básicamente lo que te permite es tener métodos abstractos y tener también métodos con implementación. ¿Qué te genera esto? Esto te genera que todas las clases que extienden de la clase abstracta tienen que obligatoriamente instanciar o sobreescribir los métodos abstractos. Fíjense, y otro detalle es que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. O sea, yo no puedo hacer un new de una clase abstracta. La clase abstracta está pensada para herencia, entonces yo estoy definiendo ahí el comportamiento y luego tengo que sí o sí crear las subclases. Y esas subclases son las que van a tener instancias. La clase abstracta no va a tener instancias. Fíjense en este caso. Sí. Profe, a mí siempre me confundió el uso de la clase abstracta en el sentido de para qué la usamos en vez de hacer una gerencia de superclase y subclases, si no las instanciamos nunca. Bueno, porque depende, porque por ejemplo, yo podría tener acá, yo acá tengo una clase abstracta de robot, pero fíjense, imagínense si tuviera una clase abstracta de vehículo. El vehículo como tal, ¿qué es? Y en realidad, yo no puedo hacer un new vehículo, ¿por qué? No es nada. El vehículo puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser un triciclo, cosas concretas, pero en sí, la palabra vehículo es una abstracción. No es una clase concreta. Entonces, eso sí, ahí tenés un ejemplo de cuándo tiene sentido. Cuándo tiene sentido y bueno, cuando la clase abstracta es una abstracción que engloba otras cosas y que en sí no tiene sentido un new vehículo, porque no es nada. Te da el patrón para las subclases. No sé si se entiende con ese ejemplo. Claro, pero en ese sentido, en ese ejemplo, ¿no sería hacer una clase de vehículo y que el resto sean subclases de herencias? Está bien, pero Sentido, vos le podrías hacer un new en la clase de vehículo si no fuera abstracta. ¿Entendés? Si me permitís, Mauri, un comentario, porque yo Sí. como soy el que más cercano a ser alumno he estado, a mí siempre me pasó esa misma duda, es válida la duda del Sí. porque uno cuando lo estudia no termina de entender, o sea, siempre está el ejemplo este de casa o persona, bombero, o como que es un ejemplo bastante abstracto, pero uno no termina de entender para qué se hace esto. Después, posiblemente en ingeniería de software, o si tienen curiosidad por
lo googlean, esto tiene mucho sentido con los patrones de diseño. Ahí, no lo voy a... Bueno, hay varios de distintos tipos de problemas muy complejos resueltos de forma muy interesante y muy sencilla en algunos casos, que implementan todas estas características de orientación a objetos con este tipo de abstracciones. Qué sé yo, un singleton, un observer, ese tipo de cosas implementan estas abstracciones. Entonces, si tienen curiosidad para casos reales de uso de estas cosas, vayan por ese lado, que ahí empieza como a tener sentido, porque si no uno dice, bueno, esto es una complicación, una complejidad innecesaria, ¿para qué hago todo esto? Bueno, va por ese lado, que estas cosas resuelven problemas muy complejos, valga la redundancia, de forma bastante accesible. Sí, sí, comparto y para sumar, también lo que te permite las clases abstractas es tener código común y obligar a que las subclases implementen métodos. Vos no podés tener una clase no abstracta con métodos abstractos, eso no existe. Entonces, si vos querés tener un comportamiento común, si vos no tenés clases abstractas, difícilmente puedes hacerlo. En el caso que decís vos, que vos tenés una clase de vehículo y que no sea abstracta, ¿cómo haces vos para tener un comportamiento común y que todos los demás lo implementen de esa manera? Y para tener métodos que todos tengan la obligación de implementarlos. Por ejemplo, en este caso tengo un robot y tengo get serial number y todos, yo me aseguro que en este caso el dron y así con todos los demás, sí o sí tienen que implementar este método. Pero si yo no tengo la clase abstracta, no puedo hacer esto. ¿Se entiende? Me da como un patrón y un código común que se va a ejecutar, que se puede ejecutar para todas las subclases y me da esta obligación de implementar los métodos. Entiendo. Bien, y es parecido a la interfaz, que ahora viene, pero la interfaz, bueno, al igual que los métodos abstractos, que las clases abstractas, también tiene una colección de métodos, pero la diferencia es que toda la colección de métodos que tiene son todos abstractos, sí o sí. A partir de Java 9, vos podés tener la interfaz métodos por defecto, o sea que son parecidos a las clases abstractas, pero la diferencia radica también en que en el caso de las clases abstractas, vos para poder acceder a la colección de métodos o a los métodos abstractos, tenés que extender, tenés una herencia. Pero en el caso de la interfaz, vos tenés que implementar la interfaz. ¿Sí? La diferencia también es que vos podés implementar más de una interfaz, pero podés extender solo, la herencia te permite solo de una clase. Vos podés extender una clase y podés implementar más interfaces. Entonces, vos podés tener varias interfaces y podés tener una sola clase abstracta extendida. Entonces, ahí eso te condiciona en algún punto y ahí es donde cambia un poco el uso. Depende de qué, para cuándo usar una interfaz y para cuándo usar una clase abstracta. Yo lo pienso como que la clase abstracta es más cuando son relaciones más fuertes, como por ejemplo, como lo que vimos recién, que es el auto y la moto son vehículos. Eso sería más para una clase abstracta, pero por ejemplo, después, no sé, por ejemplo, el pájaro y un avión pueden volar. Bueno, pero en realidad no tiene una conexión tan fuerte. Entonces, puedo hacer una interfaz que tenga un método volar y que cada uno lo implemente como quiera, pero nunca van a compartir código, van a compartir un método y nunca no va a ser necesario tener una clase abstracta. Y yo voy a tener una interfaz que extiendo, que la implemento y luego puedo implementar más interfaces si quiero. O sea, el pájaro implementará otra interfaz y el que será animal y el avión implementará otra interfaz que será, no sé, aeronaves y así. Pero nada, ¿no? O sea, tienen sus similitudes las clases abstractas en interfaces,
Pero también tiene sus diferencias y depende del caso siempre. Yo no encuentro por ahí quizás una regla de oro de decir en qué caso se usa una o la otra. En cada caso puede tener su justificación si usar interfaces o usar métodos abstractos o clases abstractas. Bueno, lo que le decía del Javadoc, usted, nada, si ponen Javadoc en Google le sale, acá está el link al Javadoc de 8, pero bueno, estamos en el 21 ya. No, 23 creo, si no me equivoco. Y bueno, lo que siempre les recomiendo es que vayan, si tienen alguna duda sobre alguna de las clases de Java, vayan al Javadoc. Depende del IDE que tengan, si usan IntelliJ, por ejemplo, de ahí mismo pueden navegar a la clase y leer el Javadoc directamente en el IDE. Entonces ahí no tienen ni siquiera que ir a buscar a Google o a ningún lado. Simplemente esto se los dejo acá. Yo después les voy a subir esta presentación al LEV, como para que tengan. Me parece interesante dejar acá como las cosas que van saliendo, las principales funcionalidades que salen en las distintas versiones de Java. Ahora incluso hay algunas más. Obviamente siempre recomiendo usar las LTS, que son las que tienen su aporte por mucho tiempo. Y las más usadas son desde después del 8, pasó a la 11. La 17 en realidad, a mi criterio, no fue tan usada, pero ahora la 21 parece que vino con fuerza y que se está usando bastante. Nada, simplemente eso. Por acá no sé si queda alguna pregunta o algo que quieran comentar. Si no, pasamos a la otra parte. ¿Qué era JDK? Java, no me acuerdo. Development Kit, ¿no es? Development Kit, eso. Java Development Kit, sí. Que tenés, ahí corregime, voy a pecar vos sabés más Java que yo, Mauri, obviamente. Tenés el JRE, que es el Java Runtime Environment, que es simplemente lo necesitas para correr programas que se hayan escrito en Java, pero ya para desarrollar software necesitas la JDK, que tiene más tools, más recursos. No sé específicamente, concretamente qué recursos son, pero para programar usen el JDK. Para correr programas usen el JRE. Sí, yo lo que no puse acá, que yo quería agregar y me olvidé, la verdad, es mis recomendaciones para el desarrollo tanto de todo lo que vamos haciendo durante la materia, más los trabajos. Antes, hace, no sé, 10 años atrás, descargar un JDK tenías que hacerte una cuenta y poner el nombre de tu tatarabuelo a Oracle, mandar una foto de tu casa más o menos, para que te puedas descargarte el JDK. Hoy por hoy la realidad es que en cualquier IDE te lo descarga automáticamente y te da a elegir entre 5 JDK distintos de distintos proveedores. Entonces acá les voy a dar mi recomendación. Mi recomendación es que usen IntelliJ. Yo creo que IntelliJ es la mejor IDE que hay para desarrollar, junto con Visual Studio Code. Discutible. Yo soy más de IntelliJ, de JetBrains en general, pero IntelliJ para mí cubre sobradamente todo lo que necesitamos acá y lo que podrían llegar a usar en un trabajo. Yo, desde que trabajo en el ambiente privado, usé siempre IntelliJ, la verdad que es una bomba, está buenísimo, tiene plugins de todo lo que se le ocurra y funciona muy bien. ¿IntelliJ o Visual Studio? ¿Cómo? ¿IntelliJ o Visual Studio? Sí, pero yo recomiendo IntelliJ. Visual Studio Code, dijiste, porque Visual Studio Code, Visual Studio es solo para Windows y solo para... No sé si puedes programar en Java en Visual Studio. No, Visual Studio Code dije. Claro, sí. Claro. No, es aclaración para el cómo. Pero yo recomiendo fuertemente que usen IntelliJ, además que con la cuenta universitaria, por lo menos yo lo tengo, no sé si lo siguen dando, pero tiene la cuenta Ultimate gratis y que tiene todo lo que se les ocurra. Así que yo sugiero que usen IntelliJ y ahí directamente ya se descargan el JDK directamente desde ahí, no tienen que ir a buscarlo a ningún otro lado. Es más fácil navegar el código, se pueden conectar el repositorio directamente, nada. Es fantástico, realmente.
yo no uso otra cosa. Y además, si tienen algún problema, me va a ser mucho más fácil ayudarlos. Para si tienen algún drama con la IDE. Sí, pueden usar la community, anda bien y les va a funcionar, pero pueden pedir la licencia Ultimate y lo tienen todo. Porque creo que, y si no, no importa, la community está más que sobrado también para lo que necesitamos acá. Otra cosa importante a mencionar es que a partir de este año vamos a Sea Lion, bueno, Sea Lion, Civilization para C, sí, pero para esta materia no. Pero yo, por ejemplo, uso todo de JetBrains. PHP Storm, bueno, todo. El de Goland, el otro, bueno, el Sea Lion también lo he usado alguna vez, y así, todo lo de JetBrains yo uso todo. Sí, diga. Profe, ¿cómo se puede utilizar IntelliJ en Visual Studio Code? Yo tengo entendido que son dos cosas, son dos IDE distintos. Hay como una extensión. No me dije que se puede usar IntelliJ, o sea, son competencias. Claro, por eso. Sí. No, yo le dije que se puede usar uno en el otro. Sí, disculpa. No, lo que yo digo es que yo recomiendo usar IntelliJ. Después dije también que para mí las dos mejores son IntelliJ y Visual Studio Code, pero yo recomiendo IntelliJ. Ahora después ustedes pueden usar lo que les parezca. Ahora no me vayan a caer con Eclipse, por favor. Pero bueno. ¿Se puede usar BlueG? No, eso directamente. Ahí directamente. Cierro la computadora y me voy. No. Por favor, IntelliJ o Visual Studio Code, pero fuertemente recomiendo IntelliJ. Bueno, lo otro que les iba a mencionar es que a partir de este año, para los trabajos, no sé si para el primero, pero sí para el segundo seguro, vamos a pedir que esté en un repositorio, que nos puedan compartir en un repositorio de Git. Esto me parece que va a estar bueno también para poder ver el avance que tuvieron y para poder también tener ahí el historial de cambios y cómo fueron avanzando. Me parece que está bueno. Los casos que nos han traído con repo, me parece que ha sido bueno para mí, más fácil ver la evolución y no que aparezca ahí directamente todo. Así que eso también se los menciono para que vayan sabiendo. Y pido Git porque es lo más usado. Pueden usar otro control de versiones, pero bueno, Git es el más usado y que les va a servir más saberlo. Creo que en GitHub, con la cuenta de la UNC, también algún beneficio hay, me parece, con la cuenta estudiante. Ahí desconozco, pero si lo hay, genial. Yo recuerdo haberlo sacado, pero no sé si ahora lo acortaron un poco, pero algo te dan. Perfecto. Sí, igual, si no, están las versiones gratis, así que no hay problema. No hace falta que sea GitHub, puede ser cualquier cosa de... Creo que te dan el Copilot, profe, el asistente de código. Si te dan Copilot gratis, no sé qué hacen que no están usando... No, Copilot no es gratis, ¿eh? No, ahora parece que sí. A mí me apareció en Visual Studio Code Sí, pero debe ser. No sé. Debe ser a una versión medio limitada, porque justo hoy estaba viendo que Copilot sale $40 por mes. Pero bueno. Bueno, quizás el Copilot gratis debe estar bueno, pero debe tener alguna especie de limitación, no sé. Bueno, en fin. Creo que no tengo más comentarios por ahora. Vamos a pasar a la otra parte. Déjenme abrir la otra presentación. Este que está acá. Sí. Bien. Lo otro que siempre damos también, que en realidad no forma tanto parte de la materia en sí, o sea que esta clase es una clase que la usamos mucho para poder nivelar conocimientos que después que nos sirven para la materia también, entonces, que es UML. ¿Han visto UML? Hasta ahora, ¿alguien sabe qué es UML? ¿Lo han visto en algún lado? Sí, cuando lo vimos en avanzada, el BlueJ nos hacía el UML del código. Bien.
Sí, yo lo supe usar en ingeniería de software para hacer el diagrama y todo. Ahí va, ingeniería de software también. En algún lugar, ¿no? Info avanzada, ingeniería de software. ¿Y qué diagramas han visto, por ejemplo, de UML? El diagrama de clases. Diagrama de clases, ¿alguno más que se acuerden? ¿Qué dice? De secuencias, sí, bien. Bueno, básicamente son esos dos lo que vamos a usar nada más, diagrama de clases y secuencias. Y esta clase está orientada a eso. Pero bueno, UML es un lenguaje unificado de modelado, básicamente, como las siglas, lo dice Unified Modeling Language, que básicamente nos permite modelar de una forma visual, gráfica, un sistema de software. Entonces esto, de cierta forma, nos va a permitir describir, bueno, IntelliJ te da el UML, depende, no me acuerdo IntelliJ cómo te da ni qué, pero sí que hay herramientas que desde el código te dan diagramas, o al revés, pero a veces, en realidad, yo creo que los diagramas que te da están medios. El de secuencias puede ser, pero por ahí no es, al menos no es la idea de esta materia. Esta materia la idea es hacerlo al revés. Primero tener el diagrama y después el código. Ya vamos a ir viendo, pero a nivel general lo que yo espero de los diagramas es que sea más fácil para ustedes explicarme qué hace el programa o un sistema con un diagrama que con el código. Y eso, así como yo se los digo, aplica para esta materia y aplica para el mundo laboral también. Cuando ustedes agarran y escriben, hacen el código de un procesador de pago o hacen el código de lo que sea, que es complejo, y cuando se lo quieren mostrar a alguien, no le van a abrir la IDE y le van a mostrar el código mostrando los métodos, no. Y cuando hacerlo van a mostrar un diagrama. A veces va a ser un diagrama UML formal y a veces va a ser un diagrama que no va a ser UML ni ningún estándar, sino que va a ser algo dibujado a una abstracción de ustedes que le hicieron para poder mostrar mejor su sistema. Yo acá lo que yo quiero en esta materia es lograr que ustedes puedan tener la capacidad de abstracción para poder diseñar sistemas. Y luego más adelante, cuando vayan avanzando en la carrera y cuando se reciban y cuando trabajen, van a ver cómo esa capacidad de abstracción los va a hacer diferentes a los demás. Los va a diferenciar, lo va a poner un escalón por encima de los demás. Porque ustedes van a poder, ideas locas de la gente que anda dando vuelta, poder expresarlo en una forma gráfica que todos lo entiendan. Y eso va a ayudar mucho a que se entienda mejor lo que está sucediendo y, por supuesto, a implementarlo de una forma más fácil. Entonces, realmente se usa mucho expresar ideas y arquitecturas con diagramas. Entonces, mi idea de acá es que ustedes puedan tener esa capacidad de abstracción. Sí, no sé si querías comentar algo. Sí, solo ratificar que en la industria se usa muchísimo porque cuando alguien te encarga que hagas determinado código y cuando vos se lo vas a mostrar para decir, mira qué lindo que está mi código, qué bien que laburo, no se lo mostrás pues no tenés 2 horas para que te vean el código. Tiene que ser gráfico, visual y que se entienda y justamente UML viene a solucionar eso. Y otra cosa que por ahí justamente no está tan bueno hacerlo automáticamente porque el que te haga automáticamente no tiene criterio que vos, qué querés mostrar de lo que hiciste, o también esto puede ser incluso cuando no hay código, cuando vos estás diseñando en etapas muy primarias cuando no tiraste una sola línea de código y querés ponerte de acuerdo con gente, con stakeholders, con quien sea. El código puede no existir y vos te pones de acuerdo en cómo va a ser tu diseño con este tipo de diagramas antes de escribir nada. Entonces está bueno y se usa. Correcto. Lo digo por experiencia también de tener que hacer documentación de APIs completa con diagramas y todo para presentar a un cliente, presentar la documentación y diagramas de algo que no existe, literal. O sea,
es la especificación de un sistema completo con diagrama de secuencia, diagrama de clase, todo, pero que no existe todavía. Pero bueno, si el cliente me da la OK, sí, es lo que necesito, bueno, voy y lo implemento. Y ahí, bueno. Básicamente es como un plano, una casa, digamos. Claro, sí, algo así. Exacto. Exacto. Así que bueno, vamos a ver si logramos este objetivo con ustedes. Otra cosa que a mí me gustaría que ustedes presten atención a varios detalles que vamos a ir viendo durante esta presentación, porque acá yo les voy a mostrar diferentes objetos y diferentes partes que UML te da para que te especifiquen en el estándar. Como por ejemplo, tipos de cajitas, guardas en las cajitas, los nombres de los objetitos, tipos de flechas, y todo eso son cosas que parecen detalles y que no sirven, pero en realidad sí sirven mucho porque a simple vista te facilita mucho entender qué está sucediendo. Y lo que pasa mucho es que en los diagramas que me traen en los trabajos ignoran la mayoría de las cosas que vemos en esta clase. Entonces por eso les digo que presten atención y después repasen en la grabación, pero denle bola a los tipos de línea, a los tipos de cajita, a las guardas, ese tipo de cosas, porque son detallitos que a simple vista, después del diagrama, lo hacen mucho mejor. Bien, tenemos dos tipos de diagramas, los tipos estructurales y los tipos de comportamiento, de interacción. Dentro de los estructurales tenemos todo esto de clase, componente, despliegue, objetos, paquetes, perfiles y estructuras compuestas. De todo esto, lo único que vemos es el diagrama de clase. Lo único que nos interesa acá es el diagrama de clase. Y los de interacción y comportamiento, de todos estos que tenemos, el único que nos interesa a nosotros es el de secuencia. ¿Sí? No significa que los otros no sirvan, sino que en esta materia nos interesa ese, que es para poder mostrar las interacciones que tenemos en el sistema. El otro, estructurales, son más estáticos y te muestran como los objetos dónde están y sus relaciones y no más que eso, a distintos niveles, ya sea de clase o de componente, de despliegue, depende el nivel y la abstracción que quieras, es el diagrama que vas a usar. Y el de secuencia es más algo como un comportamiento, es decir, en un flujo real, qué va pasando y quién llama a quién, con qué mensaje, con qué parámetro, qué le responde y así. ¿Sí? Es como ya el flujo en vivo, por decirlo de alguna manera. Dicho eso, pasamos ya directamente a los diagramas de clase. Como dice ahí, es el más usado. Realmente es el más usado porque es el que te permite dar como una visión global de la arquitectura de tu sistema. ¿Qué vamos a encontrar en el diagrama de clase? Vamos a encontrar las clases, por supuesto, el nombre, los atributos y métodos de cada clase y las relaciones entre esas clases. ¿Sí? Van a ver que, bueno, acá les explico creo. Sí, justamente. En el cuadradito de una clase va a tener dividido en tres partes. La primera parte es el nombre, la segunda parte son los atributos y la tercera parte las operaciones. Y ahí ya tienen su clase. Ahora, dentro de los atributos ustedes pueden tener el tipo y el nombre del atributo. Y después también van a tener si es el alcance, si es privado, si es protegido, si es público. Y para los métodos lo mismo, van a tener si es privado, protegido o público, van a tener el nombre del método, los parámetros del método y lo que retorna ese método. Ese nivel de detalle lo pueden poner. Lo pueden hacer más simple también, dependiendo del caso, pero lo pueden hacer bien específico si quieren. Bueno, como les dije, también te permite describir la visibilidad. Y también cuando empezamos a conectar las clases entre sí, con las flechitas, también nos permite describir la cardinalidad que hay entre las conexiones. Es decir, si yo tengo una relación 1 a 1, o 1 a n, o 0 a n, o al revés. ¿Sí? Y vamos a tener diferentes tipos de flechas, como son herencia, asociación, agregación o composición, o el uso. Fíjense que la primera que tenemos es la herencia, que es esta flecha, que es una flecha completa, o sea, rellena, no sale, como no cortada, no punteada, es una flecha común, una línea común, con un triángulo sin relleno al final. Esta flecha es la flecha de herencia, ¿sí? Y se usa con este caso, ustedes van a ver que el auto y la camioneta heredan de vehículo, ¿sí? Y que acá, fíjense que acá tengo,
Bueno, este no es tan estándar, no sé con qué, no me acuerdo con qué está hecho esto, pero fíjense que aquí tiene una llave, que la llave lo hace privado, si no me equivoco. Creo que es Visual Padding, ¿eso? No, esto no es Visual Padding, seguro, porque yo uso Visual Padding y no te lo muestro así. La llave debe ser protegido y el candado debe ser privado. Bien, pero bueno, básicamente el más, o sea, el estándar es el más es público, el menos es privado y el numeral es protegido. Pero bueno, entonces esto te muestra acá que auto hereda de vehículo, por lo tanto, hereda todos los métodos y atributos públicos y protegidos. ¿Sí? Y con eso ya podemos entender esta relación que tenemos acá. Sabemos que si por ejemplo, este método, características, es público, significa que este también lo hereda. Fíjense que acá se lo pone características. No hace falta que lo ponga igual. Si está acá, ya no hace falta que lo pongas acá. Se puede poner, pero no hace falta. Y así esta es la flecha de herencia más común que se usa. Luego tenemos la agregación, que en realidad tenemos dos partes. Tenemos la composición y tenemos la agregación. ¿Qué diferencia hay entre la composición y la agregación? Básicamente es que la relación si es fuerte o no fuerte, vamos a llamarlo. Fíjense, el ejemplo se entiende clarito. El almacén tiene una relación de composición con las cuentas. Quiere decir que el almacén puede tener muchas cuentas, o sea, una o muchas cuentas. Pero también el almacén puede tener uno o muchos clientes, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver que tenemos el rombo relleno y en este caso no, porque en este caso es una composición. Quiere decir que el almacén está compuesta de cuentas y no está compuesta de clientes, sino que es una agregación, o sea, tiene clientes. ¿Cómo me sirve a mí verlo? A mí me sirve de la siguiente forma. Si yo mato el almacén le prendo fuego, ¡pum!, desaparece. Las cuentas se van a morir también, mueren con ellas. Entonces, si el rombo está lleno, me hace que esa relación, la vida del que llega a la flecha, depende del anterior. O sea, está compuesto de esta, pero la vida depende una de la otra. Es decir, si yo mato el almacén, se mueren las cuentas. Ahora, si yo mato el almacén, los clientes no se mueren. Los clientes siguen en su casa, están ahí y van a comprar otro almacén. Entonces, este es como más débil, el rombo sin relleno, porque significa que si yo prendo fuego al almacén, los clientes siguen vivos. A menos que estén adentro, pero no quiero ir a ese caso. Entonces, esa es la diferencia que a usted le va a servir pensar, es decir, bueno, este forma parte de ¿a qué nivel? Bueno, y ahí ustedes decidirán si hacer una composición o hacer una agregación. ¿Sí? Profe. Sí. En este caso, la clase de almacén sería como una clase de origen, ¿o cómo se diría? ¿Cómo? No te escuché. ¿La clase de almacén sería una clase de origen de la composición, o cómo se diría? Como una clase de origen. La flecha sale de ahí. O sea, acá guarda, o sea, no sé si te entendí bien, pero lo que sí tenés, o sea, no es lo mismo que esté al revés la flecha. Eso partiendo del punto. Que la flecha esa flecha que hay ahí al final no hace falta. Puede que no haya una flecha ahí. ¿Pero qué significa esto? Significa que el almacén tiene cuentas. O sea, el almacén tiene cuentas. Si vos le llamas origen a eso porque acá empieza el rombo, sí. Se puede llamar origen. Se puede llamar origen a eso. Pero sí, importa el orden y esto significa que el almacén tiene las cuentas. Y no es que la cuenta tiene almacenes, sino que el almacén tiene cuentas. No sé si respondí tu pregunta. Si no, reformularla por un tanto. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, avanzamos. Después tenemos la asociación. Y acá es donde venimos con llegamos al principal problema. Que esta, en realidad, asocia los objetos con una flecha o sin flecha. Como fíjense que acá hay una flecha y acá no hay flecha. Que haya flecha o que no haya flecha, en realidad es lo mismo. O sea, la unión es la misma, con flecha o sin flecha. No es una relación fuerte, o por supuesto, el tiempo de vida no depende uno del otro porque es simplemente una conexión. Ahora, ¿por qué les digo que esto es un problema? Porque los trabajos siempre me traen todas las clases conectadas por esto. O sea, como no sabían qué flecha poner, clavan así, de esta misma flecha ahí. Y eso no está bien. O sea, la idea es que usen las flechas que corresponden para cada relación y no siempre la misma. Porque, claro, justamente la idea es
con las flechas poder entender cuál relación hay entre las distintas clases. Así que nada, esto es la más común, la más básica, digamos, que cuando no hay una relación tan fuerte como una agregación, una composición, una herencia, bueno, supone esta. UML también te ayuda a veces, que te pone como guardas en la flecha que te dice uso, instanciación, agregación y a otras cosas, que las pueden usar también. Así que yo les recomiendo que en caso que usen la flecha común, usen alguna otra guarda para entender bien qué está pasando ahí. De vuelta, yendo a las herramientas, yo les recomiendo usar Visual Paradigm. Visual Paradigm tiene una versión Community que es gratis. Y ahí van a poder hacer los diagramas de clase y secuencia de forma espectacular. Así que no, les recomiendo ahí esa herramienta que está buena. Luego, esta línea punteada, ahí les escribo. Visual Paradigm. Bien. Está para Linux también, por si a alguien le interesa. Sí, es versión Community, tiene para Windows, para Linux y para Mac. Para Mac también, para todo. Bien, luego tenemos esta que es la instanciación o uso, que es la línea punteada. ¿Sí? Por ejemplo, acá una aplicación instancio una ventana. ¿Sí? Es parecido a la otra, pero con una notación un poquito más específica. Y ya está. Eso todo con los diagramas estructurales y diagramas de clase. ¿Sí? No es tan difícil, simplemente recuerda una cajita que tiene 3 partes, nombre, atributos y operaciones, y luego las flechas, cada flecha que tiene se utiliza de acuerdo a la relación que hay entre las clases. Y que las flechas pueden tener guardas y que hay cardinalidades entre las flechas para saber qué tipo de relación hay, a qué cardinalidad. Pasamos a diagramas de secuencias. Los diagramas de secuencias, no sé si hay una pregunta antes sobre los diagramas de clases. Si alguno quiere preguntar algo. Profe, ¿qué diferencia hay entre agregación y asociación? Una es más fuerte que la otra, digamos, pero ¿cómo nos damos cuenta? Claro, exactamente. Pasa que la agregación es una relación un poco más fuerte y también que te hace pensar esto, como que tiene tantos de estos, o sea, como que cuando vos tenés la agregación, por lo general significa que dentro del almacén vos vas a tener una array de estos. O sea, acá esta relación acá de agregación significa que dentro del almacén vos vas a tener una lista de clientes. Pero cuando vos tenés una asociación, no necesariamente tiene. Puede ser que la asociación sea que el cliente tiene una orden de compra o que va a hacer una orden de compra, pero no necesariamente te genera esta relación un poco más fuerte que esta. Por eso, también puede ser incluso una colaboración, de que no necesariamente tenga haya una cardinalidad, puede ser que no haya una cardinalidad y que sea otra cosa, ¿entendés? No se me viene ahora un ejemplo, pero en realidad sí, la agregación es más fuerte que la asociación, que simplemente hay una colaboración, digamos, entre las clases. O una instanciación puede ser también. Pero sí. Bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bien, vamos a los diagramas de secuencias. Los diagramas de secuencias, vamos a ver la interacción que hay entre las clases. Si usan Visual Paradigm, las otras herramientas no las conozco bien, o sea, conozco herramientas, pero no me gustan, la verdad. Visual Paradigm me parece que está buena. Lo que tiene bueno Visual Paradigm es que ustedes pueden ir, hacen su diagrama de clases, y luego cuando van al diagrama de secuencias, se van a ver que ya les reconoce las clases que crearon antes. Entonces las pueden poner ahí y las pueden empezar a comunicar. Y si las especificaron bien, con los métodos como corresponde, le van a ver que les va a dejar, cuando vayan creando el diagrama de secuencia, les va a dejar usar los métodos que especificaron antes. O sea que les hace más fácil el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia lo que va a hacer es mostrar la interacción que hay entre esas clases que ustedes hicieron antes. Yo tengo mi sistema con mis clases, que ya tengo una estructura y ahora quiero ver cómo se comunican y cómo un flujo, cómo se haría, cómo funcionaría. Bien. Bueno, ¿qué partes tenemos? Y bueno, tenemos los objetos con su línea de vida y tenemos los mensajes que se comunican entre las distintas líneas de vida. Y además tenemos como bloques que van a significar cosas que ahora las vemos.
Lo primero es el objeto o el actor, que se represente por un rectángulo o a veces también por una personita. Bueno, si queremos decir, che, mira, es un usuario haciendo algo, a veces se le pone una personita. No es necesario, se puede poner también un cuadradito que diga el nombre de la clase. Si ustedes quieren especificar que están hablando de la instancia de una clase, lo pueden poner así. El nombre de la instancia, 2 puntos, el tipo de clase, ya está. Pero si no, le ponen directamente el nombre de la clase, ya está. Esto por si ustedes quieren hacerlo un poco más específico. Y después abajo tienen acá una línea, que es la línea de vida de esa clase, o de ese objeto. Luego tenemos la invocación de un método a otro. Fíjense que acá yo tengo una flecha que va desde un objeto hacia otro objeto, con una flecha completa que tiene la flecha al final, y ahí está. ¿Qué genera esto? Eso genera, fíjense, estos rectángulos que están acá. Estos rectángulos son como una... Te hace ver como una... como un tiempo que demora en hacer algo, o el tiempo que vive esa instancia que ustedes están haciendo. Tómenlo con pinzas a eso, porque depende de la herramienta, es cómo le va a gestionar esto. No se vuelven locos con estos rectángulos. Si los rectángulos no están, a mí personalmente no me preocupa mucho, porque me parece que si bien suma a veces, depende de la herramienta que usen, hay veces que estos cuadraditos, estos rectángulos se quedan muy mal y quedan partidos y complican más de lo que ayudan. Yo no me volvería loco con los rectangulitos, simplemente me importan las flechas, que vayan y que vengan bien. Si ustedes quieren mostrar que desde acá hasta acá demora un tiempo, pueden hacer esta flecha que sea oblicua. No se complica. Pueden hacerlo, pero no se compliquen con eso. Eso a mí no me interesa y no quiero que se compliquen haciendo flechas oblicuas, porque va a complicar la visual del diagrama. Siempre flechas directas y ya está. Rectas y ya está. Después tenemos los mensajes de retorno, que por algún motivo se me desapareció el dibujito, pero básicamente es lo mismo que esto, nada más que la flecha va en sentido opuesto, o puede ir en sentido así también, dependiendo para dónde vea el retorno, y es una flecha punteada, ¿sí? Una línea discontinua. O sea, imagínense acá que yo estoy llamando a un método acá, y este me responde algo, es una línea en el sentido inverso, punteada, y ya está. Eso es un mensaje de retorno, ¿sí? Luego tenemos un automensaje, que es un mensaje al mismo objeto, que es de esta manera. ¿Esto para qué se usa? Y bueno, por ejemplo, si yo estoy en una instancia de una clase y llamo un método de la misma clase, de mi misma instancia, bueno, esto es y me parece a mí relevante mostrarlo en un diagrama, entonces lo abro y pongo así. Un automensaje significa que me estoy llamando a otro método que es mío, propio. ¿Sí? De esa forma se muestra así. Eso, perdón, déjame enfatizar eso que decís, Mauri, porque ese es el riesgo que uno tiene cuando usa los generadores automáticos de este tipo de diagramas, que, bueno, todos los prints que uno tenga, digamos, si uno lo deja solo, sin criterio a la herramienta, le va a poner todos los prints, todas cosas accesorias que no hacen a lo que uno quiere mostrar. Entonces... Exacto. Ahí está donde uno tiene que, como ingeniero, digamos, tener criterio de qué quiero que se vea, qué quiero qué quiero mostrar de esto, para qué hice el diagrama. Exacto, por eso yo no recomiendo mucho usar los diagramas que se hacen automáticos, aparte porque, de vuelta, la idea de esta materia es justamente hacerlo inverso, primero diseñar y después ir al código. Pero bueno. Después, fragmento combinado. Fragmento combinado son, como les digo, unos rectángulos, como les dije antes, que nos permite mostrar distintos tipos de interacciones que hay entre partes de nuestro diagrama. Y acá tenemos varias opciones. Fíjense que tenemos alternativa, opción, loop, breakpath, strict, bueno, hay varios. Vamos a ver algunos de esos. Por ejemplo, empezamos con el primero. El primero es el alternativo. Fíjense que acá tenemos nuestro diagrama de secuencia que viene con esta línea y con esta otra línea. Tenemos 2 líneas de vida. Y le ponemos un bloque alternativo. Que fíjense que cómo se pone el bloque. El bloque se pone. Es un cuadrado o un rectángulo que tiene acá arriba el nombre, que alt significa alternativa,
las opciones son todas estas que están acá, alt, estas que están acá. Y puede o no, depende, tener una guarda. La guarda es esto que está acá, que dice balance mayor a 0. Entonces, esto me está diciendo, esta es una alternativa que, si balance es mayor a 0, se ejecuta la primera parte del bloque, y si la guarda no se cumple, se ejecuta la segunda parte. Fíjense acá que dice else, se ejecuta la segunda parte del bloque. Y ya está. Entonces ahí me creé un if, básicamente, en un diagrama de secuencia. También el alt puede tener más partes. O sea, pueden decir balance mayor a 0, y acá pueden poner balance igual a 0, y una tercera parte que diga balance menor a 0. Y ahí tendrían 3 partes con un bloque alt. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Frénenme, ¿eh? Si hay alguno se entiende, me avisan y freno. Luego tenemos el bloque de opción. El bloque de opción en realidad es como un if, pero sin else. O sea, este bloque de opción no voy a tener más de una feta, por llamarle, sino que simplemente tengo una opción y una guarda. Entonces yo le digo, si se cumple esta opción que yo le estoy poniendo en la guarda, voy a ejecutarlo. Si no, no. Y ya está. Es como el alt simplificado. Después tengo el loop. El loop es un bucle. Y ya está. Entonces fíjense que acá el loop yo puedo tener dos tipos de loop. Uno que es así como este que está acá, que es un loop infinito, que siempre, encima no tiene guarda, entonces siempre se va a ejecutar esto hasta que yo haga un break, que ahora lo vamos a ver, o hasta que termine el programa. Se va a ejecutar para siempre. Y luego tenemos, por ejemplo, este tipo de loops, que son que dentro del mismo nombre yo le especifico cuántas veces se va a ejecutar, o mismo acá, o sea, acá le estoy especificando un rango de veces que se va a ejecutar, y además le pongo una guarda. Le digo, te vas a ejecutar entre 5 y 10 veces, siempre y cuando el size sea menor a 0. Y así yo puedo ir jugando entre el nombre y la guarda, ¿sí? Y después tengo, como les decía recién, el break. Imagínense que yo tengo un loop acá de 10 veces o un loop infinito, puede ser también, pero le pongo una condición de break. ¿Esto qué significa? De que si i es mayor a 0, si se cumple esta guarda, yo voy a ejecutar esto que está acá adentro y además me salgo del loop. ¿Sí? A ver, y acá yo no quiero que se compliquen tanto. Todo esto son opciones que el lenguaje le da para que ustedes puedan especificar, ser bien específicos con lo que quieren mostrar. No significa que siempre hay que usar todo. Recuerden que la idea del diagrama es poder mostrar de manera sencilla qué hace mi sistema. Si ustedes me empiezan a agregar try y catch por todos lados y prints y cosas y un montón de loops y breaks que no hacen al sistema en sí, y no, vamos a perder la noción y el objetivo que tenemos con los diagramas, ¿sí? Entonces, yo acá les estoy mostrando todas las opciones que tienen. Después, al momento de usarlo, tenemos que nosotros ser inteligentes en qué mostramos y qué no, cuáles son las partes importantes que quiero mostrar para que se entienda lo que quiero explicar. Y después tenemos el bloque parallel, que el bloque parallel es uno de los que más nos importa en esta materia. Porque estamos en programación concurrente. Hasta ahora vimos Java, vimos UML y parece que estamos hablando de ingeniería de software. Pero no, estamos en programación concurrente. Entonces, este bloque es muy importante. ¿Qué significa este bloque? Este bloque, para empezar, tiene que tener al menos 2 fetas. En este caso tiene 3. Pero significa que todas las fetas del bloque paralel se pueden estar ejecutando en paralelo. Se pueden estar ejecutando en paralelo. No significa que sí o sí se ejecuten en paralelo, sino que significa que puede ser que se estén ejecutando en paralelo. Significa que puede que se ejecute primero este, después este y después este, o puede ser que se estén ejecutando Google y Bing al mismo tiempo, o Bing y Ask al mismo tiempo, o Google y Ask al mismo tiempo, o los 3 al mismo tiempo. Yo lo pongo ahí, lo estoy especificando que hay una posibilidad de paralelismo entre esas n fetas del bloque paralelo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre este bloque? Es muy importante que lo entiendan bien. ¿Se entendió? Parece que, si no, me preocupa por ahí que no lo pregunte, pero bueno. Bueno, avanzamos.
Distinto es el bloque strict. El bloque strict, básicamente lo que hace es ponerte, situarte que sí o sí tiene que haber una secuencia estricta entre las distintas fetas. Fíjense que requiere que se ejecute primero uno, después el otro y después el otro. Nada, esto simplemente es eso, simplemente como que fuerza que el orden sea ese, ¿sí? No, es como lo opuesto al paralelo. En vez de paralelo, este se hace en ese orden estricto. La verdad es que este bloque nosotros no lo hemos usado, pero para que sepan que existe. Luego aparece este otro bloque que es muy Profe, importante. Sí. una pregunta. En el strict, el Search Bing y el Yahoo estarían en paralelo también. No, O sea, no, sería no. primero en Google y Primero, o después sea, es en en Yahoo. orden obligatorio entre una feta, o sea, cada parte a continuación de la otra. Ahí va. Estamos, gracias. Y después este bloque es otro de los importantísimos, que es el bloque critical. El bloque critical, no sé si el profesor Ventre en la clase pasada les habló de región crítica. Alguno que me sople. Si Hablamos de sistemas Sistemas críticos. críticos y... No, sistema crítico, no digo sistema crítico, digo región, sección crítica o región crítica. Sí, Sí, vimos algo profe, de dijo algo. sección. sistem- Sí, dijo. ¿Y qué era la Incritical. sección? ¿Y qué era la Eh, sección crítica? Era Es como una un sección. pedazo de código que era Esa es la parte más importante del o código algo para así. que funcione, si no, sin esa parte no funciona. Claro. ¿Y qué tiene de especial la sección crítica? Es donde puede trabajar un solo hilo. ¿Puede Exacto, ser? ahí va, perfecto. Eso, en la sección crítica solamente puede haber un solo hilo al mismo tiempo ejecutándose. El bloque critical lo que hace es darte la posibilidad que en un diagrama expreses exactamente eso. ¿Sí? Que en la parte donde diga critical, solamente un hilo va a estar ejecutándose al mismo tiempo. Fíjense, en este bloque par, ¿qué me está diciendo este bloque par? Este bloque par me dice que esto y esto, recuerden, se puede estar ejecutando al mismo tiempo. Es decir, toda la feta de la primera feta y la segunda feta del bloque paralel se pueden estar ejecutando al mismo tiempo. Pero, solamente un hilo va a estar acá o acá. ¿Sí? Si bien todo esto puede estar en paralelo a esto, no puede pasar de que haya uno acá y otro acá al mismo tiempo, porque el bloque es crítico. ¿Sí? Si quieren, ustedes le podrían agregar una guarda con critical A, y acá que sea critical A, entonces critical A y critical A significa que es la misma sección crítica. Porque podrían tener un diagrama grande con más de una sección crítica. Entonces lo podrían diferenciar. Pero es importantísimo que lo entiendan. La sección crítica, el bloque crítica me dice que en ese lugar solamente un hilo va a estar al mismo tiempo. Pero no solo en ese lugar, sino en todos los bloques críticos, del mismo tipo. Por eso digo, si ustedes tienen más de una sección crítica, le ponen ahí como un identificador a cada una y ya está. Pero en este caso, puede haber un hilo acá o acá al mismo tiempo. ¿Sí? Nunca puede haber ejecutándose acá y acá. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, sección crítica. Esto, recuerden que es, sí, es importante que lo entiendan porque esto es, se pide en los trabajos, se pregunta en el coloquio. Así que es importante que esto lo entiendan. El bloque critical me dice que dentro de todo el bloque ese, solamente un hilo va a estar pudiéndose ejecutar al mismo tiempo. ¿Sí? Ya sea en ese bloque o en todos los criticals. O sea, si yo tengo 3 criticals, un hilo se va a poder estar ejecutando en todos los criticals, o en uno, o en otro, o en otro. No puede haber uno en este critical, otro en este otro critical y otro en este otro critical. Eso cobra sentido cuando está combinado con un bloque par, porque un bloque par me dice, che, toda esta parte se puede ejecutar al mismo tiempo que esta parte. Pero con el bloque critical yo le estoy agregando una restricción, que es, todo bien con que se puede ejecutar al mismo tiempo, pero acá o acá va a haber un solo hilo al mismo tiempo. No puedes tener uno acá arriba y otro acá abajo. No. Uno arriba o otro abajo. Nada más. Eso sería solo si lo tenés en un bloque paralelo.
¿O sería independiente si fueran varios bloques critical pero no están en un paralelo? Y pasa que si tenés varios bloques critical, ojo, que sí, los bloques critical tienen sentido por sí solos también, pero no, sí tiene sentido, no hace falta un bloque paralelo acá, o que se ve más fácil, pero imagínate que vos tenés un bloque, no tenés bloque paralelo, pero sí tenés critical, tenés uno acá y otro más abajo, y ahí te está mostrando que puede haber en ese diagrama de secuencia, se puede dar muchos hilos ejecutándose. Entonces vos podés tener uno acá y otro acá al mismo tiempo, pero no. Cuando vos le pones el critical, está diciendo, che, uno acá o otro acá. Es uno o en uno o en el otro. No puede haber uno en un bloque critical y otro hilo en el otro bloque critical. Es uno para todos. Por eso le digo, a menos que tengan secciones críticas distintas. Si ustedes tienen secciones críticas distintas, le pueden poner una guardita acá que identifique sección crítica A, sección crítica B y así. No importa. Cuando ustedes vayan a hacer los diagramas, probablemente les aparezcan dudas y ahí nos preguntan. Pero básicamente les está dando, UML le está dando la posibilidad de diseñar una sección crítica, que es que en ese lugar está solamente un jugador al mismo tiempo ejecutándose. Conceptualmente es eso. Más preguntas sobre esto. ¿Y pueden estar todos estos a la vez? Es decir, tener región paralela, estricta, crítica y todo en un mismo diagrama. Sí, ¿por qué no? Sí, se puede, totalmente. Ahora, de poder se puede, pero bueno, hay que ver si tiene sentido en el sistema. ¿Qué es lo más común que vamos a tener nosotros en esta materia? Y bueno, bloque parallel seguro, bloque critical seguro, y después podemos llegar a tener un bloque loop, podemos llegar a tener un bloque alt y un bloque opt. No creo que usemos más que eso. Y de nuevo, siempre es importante que no me pongan exactamente todo lo que está en el código, sino que las partes importantes que sirvan para que ustedes expliquen cómo funciona su sistema. Más preguntas. No sé si te respondí la pregunta. Sí. Era como para saber si estaba uno, no podía estar el otro, sí podía estar. No. O sea, no hay restricción ahí de ese tipo. No. Bien. Si no hay más preguntas, pasamos a estos ejemplos que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos este primer ejemplo donde tenemos dos actores, que es la del socio y el encargado, que esto es como una librería. Tenemos después el libro, la ficha del socio, la ficha del libro y el préstamo. Fíjense que el socio llega a la librería y agarra el libro, ¿sí? Va y le dice, che, agarra el libro. Acá lo que están bueno, no falta, está bien. A este no le devuelve nada porque agarra el libro directamente. Y después va y le pide al encargado del préstamo. Fíjense que solicita el préstamo. Y el encargado no le responde nada todavía. Es como que imagínense que llega y le dice, che, me da un préstamo, y el otro se da vuelta y se va a gestionarlo. O sea, que este se queda esperando. Primero va a la ficha de socio, verifica que la situación del socio, y este le dice, ok. Luego va, verifica la situación del libro y le devuelve ok. Luego va, le introduce el préstamo en el préstamo. Y acá falta el retorno, que debería estar, pero bueno, falta. Y como si el préstamo se introdujo ok, le devuelve autorizado. Y ya está. Fíjense que en un simple diagrama de secuencia, nosotros mostramos cómo funcionaría el caso de uso de cómo un socio busca un libro y lo pide en una librería. ¿Sí? Este es un caso sencillo, no tan estándar en el sentido de que no usa los métodos bien usados, pero sirve. Es un diagrama de secuencia de alto nivel que sirve para explicar la secuencia en un sistema. Luego nos encontramos con este diagrama que a mí me gusta, siempre me gustaba en clase escucharlo al profesor Ventre explicar este diagrama porque lo explica muy bien. Pero bueno, hoy me toca a mí. Lamentablemente para ustedes, me toca a mí explicarlo. Este es el famoso cuento de los tres chanchitos, bueno, pero en diagrama de secuencia. Imagínense que ustedes tienen que codear, programar el sistema de los tres chanchitos con el logo. Y bueno, acá está hecho en diagrama de secuencia y este está bastante más estándar. Fíjense que acá ustedes tienen en cada actor, tienen en este caso la W minúscula porque es la instancia de un logo. Y acá podrían tener P1, PIG, P2, el otro PIG y P3, el mismo PIG.
¿sí? Pero tenemos 3 chanchitos diferentes, 3 instancias de chanchitos y un lobo. Fíjense, acá tenemos un bloque paralelo donde tenemos 3 fetas, tenemos esta feta, esta segunda feta y esta tercera feta. ¿Qué significa? Significa que los 3 chanchitos al mismo tiempo, imagínense que los tienen ahí, tiene acá uno, acá otro y acá otro, al mismo tiempo están construyendo su casa. Uno construye la casa su casa de paja, el otro lo construye de madera y el otro lo construye de ladrillo, ¿sí? Al mismo tiempo, o sea, están los 3 trabajando al mismo tiempo, independientes. Eso es lo que me está mostrando acá el bloque paralelo, ¿sí? Que los 3 al mismo tiempo están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, esto y esto. Fíjense que este construye solamente y este construye la casa y luego construye una chimenea. Y fíjense que acá se va el mensaje con el nombre del método y acá se instancia el otro objeto, ¿sí? Esto por eso digo que ya es un poco más estándar, porque ya se instancia un objeto, se le llama new, se hace un poquito más estándar. ¿Hasta acá una pregunta sobre cómo funciona este bloque paralelo? No. Perfecto. Bueno, avanzamos. Ahora aparece la segunda parte de la secuencia del lobo con los... Profe, yo tengo una duda. Sí, diga. ¿Estos son hilos distintos o se van a tener que ir compartiendo un hilo? ¿Cuáles? Cada una de las etapas, digamos, del chanchito 1, ¿Estos? chanchito 2. Sí, No, son hilos distintos. Son hilos distintos. Porque se pueden estar haciendo al mismo tiempo. O sea, este es un hilo, este otro hilo, este otro hilo. Pueden ser hilos distintos. Depende del sistema operativo ahí. Pero sí, en principio de la respuesta sí, pueden ser hilos distintos. Recuerden que no significa que sí o sí se están ejecutando en paralelo. Significa que se pueden ejecutar en paralelo. Que no es lo mismo. Son dos cosas distintas. No te obliga a paralelismo. Pero sí que te dice que existe la posibilidad. Claro, esa era mi duda. Si se compartían un hilo y se iban dando, bueno, intercalando las acciones o eran hilos, podían trabajar en 3 hilos, por ejemplo, para cada uno. Claro. Pueden ser 3 hilos o puede ser el mismo hilo. Si es el mismo hilo, no va a haber paralelismo. Si hay más de un hilo, sí va a haber paralelismo. Pero eso es justamente lo bueno del bloque par, que te muestra que puede haber paralelismo. Después puede que no haya, pero te da la posibilidad. Bien, fíjense que ahora tenemos que el lobo empieza y le sopla a la casa directamente. Fíjense que primero no se comunica con el chanchito, sino que directamente se comunica con la casa. Es decir, le ejecuta el método de soplar, le manda el viento ahí a la casa de paja. Y esto que genera, bueno, que la casa colapsa. Bueno, colapsa y después ya le da una muerte digna al chanchito, primer chanchito. Le dice, dale, lo come. Fíjense que acá es importante porque que diga die y que no diga eat. ¿Alguno me podría suponer por qué acá dice die y no dice eat, por ejemplo, o sea, comer? Porque la casa se le cayó encima. No pudo comer. No por eso. Porque se refiere al chancho y no al lobo. Exactamente. Porque acá el lobo está ejecutando una acción sobre el chancho. Entonces, vamos a poner, el chanchito tiene que exponer un método de qué cosas pueden hacer. Entonces, bueno, si yo digo comer, no es que yo voy a comer, sino que a mí yo me voy a morir. Entonces, el método que el lobo ejecuta sobre el chanchito es die, no es eat. Porque eat sería el lobo va a comer. Sí hace die y capaz que después sí puede hacer eat. Un autométodo eat que tenga parámetro el chanchito. Ahí sí estaría bien. Pero al chanchito el método que le ejecuta es die, porque lo mata. ¿Se entiende? Siempre me gustó mucho este ejemplo. Creo que muy Profe, práctico. ¿este gráfico sería continuación del anterior o es otro diagrama? Continuación del anterior, sí. Bueno. Vamos a la segunda parte. Fíjense que la segunda parte es lo mismo. El lobo inhala y exhala, le tira el viento a la casa de madera, la tumba y le da muerte al segundo chanchito y se lo come. Perfecto. Ahí está. Y ahora viene, fíjense que acá, después que el segundo chanchito muere, el tercer chanchito se pone pillo, entonces agarra y ejecuta. Fíjense, el tercer chanchito
ejecuta el método hit, que es calentar, sobre esta clase que es pot of water, que básicamente lo que hace es, bueno, pongo a calentar esta agua acá, ¿sí? Y acá dice start to boil, que básicamente que empieza a hervir. ¿Sí? Entonces le ejecuta este hit acá y el agua empieza a hervir, ¿tá? Porque lo vio que lo estaba sucediendo y se lo vio venir, entonces se preparó antemano. Luego de eso, el lobo ejecuta el viento sobre la casa de ladrillo. Y acá fíjense que están los comentarios que nada pasa, ¿sí? Estos comentarios son parte de UML, podrían usarlos o no, dependiendo de lo que quieran hacer. Como no pasa nada, entonces el lobo decide de ir a la chimenea. Fíjense que hace get chimenea, le devuelve que lo acepta, porque estaba abierta la chimenea, y se mete. Entonces fíjense que entra a la chimenea acá, acá debería ejecutar con algún nombre, pero bueno, entra a la chimenea y de la chimenea, fíjense que automáticamente de la chimenea al agua le dice accept con parámetro el lobo, es decir, le manda el lobo directamente, porque el pot of water estaba ahí abajo, entonces cae sobre eso, automáticamente pasa con el parámetro lobo al agua, entonces el agua le ejecuta al lobo die y lo mata, y ya está. Bueno, era malo, no lloren porque era malo el lobo, o sea, está bien, tuvo su merecido. Profe, este diagrama no debería estar hecho sobre un bloque strict para que sea todo en la secuencia que corresponde. No necesariamente, porque si está así, de la forma que está expresado esto, no hace falta, porque a vos de esta parte no tenés cosas paralelas. Entonces acá si no se especifica nada, es estricta la secuencia. El bloque strict se usa en algunas ocasiones especiales cuando puede haber confusión en el orden de que están hechos. Pero si no está explicitado, el orden es temporal. O sea, yo te aseguro de que primero va esto y después va esto. Si no hay nada, si no hay ningún otro bloque, el orden es estricto, siempre. Genial, gracias. Y si tuviéramos un paralelo, entonces sería más recomendado usar el. Claro, si se empiezan a tener bloques paralelos, críticos, opciones, que eso, ahí sí, cuando se complica, ahí sí los bloques estrictos aparecen para ordenar un poco, pero de nuevo, no lo usamos acá y no se compliquen mucho con eso. Sí, yo lo he visto por ahí cuando por ahí algo era paralelo en un momento y después deja de serlo, bueno, ahí lo especificás, por ejemplo. Claro. Sí, pero de nuevo, eso no entra dentro de lo que queremos hacer nosotros, así que no se preocupen tanto por la parte esa. Pero sí, se usa cuando no está tan claro el orden, básicamente. En este caso está bien claro porque todo es secuencial y ya está. ¿Se entendió? El caso de los 6 chanchitos. Bueno. Bien. Acá le dejamos a esto un link. No sé si no varía si sigue hablando el link este. A ver si sigue hablando. No sigue hablando, ¿viste? Tendría que haber hecho antes. No le den bola a este link porque no anda. Después lo voy a buscar a ver si puedo poner otro. ¿Qué herramienta? Como dice, ¿qué herramienta? Bueno, Visual Parent, que es la que yo sugiero. Después está esta UML que yo no recomiendo. Y después tenés esta que no me acuerdo. Papyrus sé que está buena, pero creo que no era que es paga. Y esta no me acuerdo, sinceramente. Yo recomiendo Visual Parent. Tienen versión Community, que es gratis. Y la pueden usar sin problema. Bueno, acá les dejo otros diagramas de secuencia de ejemplo, por si quieren después ustedes verlo. Yo lo voy a subir igual estos slides al Lab. Y acá simplemente como una especie de descripción de los distintos elementos que se encuentran en el diagrama de secuencia. Preguntas. ¿Estamos bien? Sí, profe, esto ya está en el Lab. Te aviso por las dudas. Bueno, sí, puede ser. Pasa que yo se los voy a bajar y se los voy a volver a subir porque les hice unos cambios. Así que sí. Pero sí. No sé si el profesor Ventre anda por ahí. Bueno, de todas formas, tengo acá una última cosa que les voy a mostrar, pero es para que lo veamos en la próxima clase. A ver, un segundo.
Bien, este que me quedó interesante, que lo usamos hace bastante. Si ustedes ven ahí, dice 2020. Compartir. ¿Qué estás en una nave espacial, Abu? ¿Qué estás? Son los fonditos que tiene. Qué raro que se ve, digo, bueno, capaz que te mudaste. Está. Si bien acá dice 2020, pero es viejo, tiene ya sus 5 añitos. Pero es interesante, este es un ejemplo de un ejercicio que es el ejercicio básico, donde ustedes van a aprender de que una clase implementa la interfaz Ranold y la diferencia básicamente entre run y start. Entonces, yo les voy a dejar subido también esto, supongo que ya estará subido también, para que lo puedan ejecutar y la próxima clase, cuando empecemos, vamos a hablar sobre esto para que me digan qué diferencia hay entre start y run y para que hagamos algunas pruebas ahí o que preguntamos y aprendemos un poquito más ya de cómo se crea un hilo y qué diferencia hay y entre estos dos métodos y cómo se pueden ejecutar estos hilos. Simplemente como para que lo tengan ahí, presente. Se los voy a dejar también en el leer, creo que sí ya va a estar esto porque eso sí no les hice ningún cambio. Así que, de mi lado, eso sí es la clase por hoy. No sé si quedó una consulta, algo que quieran preguntar. No, profe, primero. Acerca de los libros que hay en el LEV, ¿cuál habían recomendado leer primero o guiarse en el primero? Perdón, te escucho de vuelta, por favor. En los libros que hay en el LEV, ¿qué libros habían recomendado? ¿Qué capítulos como para empezar la materia? Los libros están en el LEV, creo que es el Palma, si no me equivoco, que es la parte teórica, y después está el Cookbook, que es la parte práctica. No sé cuál la pregunta. ¿Tu pregunta es qué tenés que leer? O sea, para empezar. Bueno, la parte teórica, te sugiero que le preguntes ahora a Luis, pero en la parte práctica, por ahora, simplemente ese primer ejercicio creo que me parece que no